Va a llegar a ser sobre todo a partir de base biológica del comportamiento, ¿ya? Muy bien, entonces a partir de ello vamos a encontrarnos con lo siguiente, ¿no? Parece que recién se levantó porque... no, sí estaba ya anteriormente, solo que sí, pues claro, ya afecta un poquito. Pero no, a estas alturas sí, ya estamos así para darle con todo, chicos. Muy bien, voy a ir leyéndolo mientras voy a ir subrayando también, como ustedes ya conocen, nuestro estilo, nuestras palabras clave, ¿ya? Que nos va a servir obviamente para poder hacer nuestro análisis. Bien, a continuación dice, el lóbulo frontal ocupa una posición privilegiada en términos anatómicos para implementar su papel como cerebro ejecutivo. Muy bien, pues acá me están dando la relevancia del lóbulo frontal dentro de un papel que tiene, que es el de ser cerebro ejecutivo. Esta corteza recibe información de todas las modalidades sensoriales y es probablemente el único lugar del cerebro donde tal fenómeno ocurre. Se conecta con áreas corticales premotoras y con regiones límbicas. Bien, la complejidad de las funciones de la corteza prefrontal también se manifiestan a nivel celular, ya que las neuronas piramidales en esta corteza tienen 23 veces más dendritas, más espinas dendríticas, y por lo tanto sinapsis excitatorias que las neuronas piramidales de la corteza sensorial. Ajá, muy bien. Entonces aquí tenemos las neuronas piramidales de esta corteza tienen 23 más espinas dendríticas, nos está señalando, ¿verdad? Ajá, listo. Muy bien, que las neuronas piramidales de la corteza sensoriales. Muy bien, estamos hablando de la parte ejecutiva, ¿no? Estamos hablando de esta, de otras partes de la corteza, no de otras partes de la corteza, ¿ya? Muy bien, a continuación vamos ahora hacia lo siguiente, ¿no? Dice, el lóbulo frontal en primates humanos y no humanos ha sido subdividido en 3 regiones o redes. Una red dorsolateral de carácter cognitivo, una red orbital de carácter sensorial y una red medial de carácter visceral motor. Y aquí nos ponen una imagen en donde podemos apreciar justamente las 3 partes de la corteza prefrontal: dorsolateral, medial y orbital. En estas 3 formas, ahí aparecerían funciones como la medial, control autonómico, control emocional, toma de decisiones; dorsolateral, ahí está la memoria de trabajo, el planeamiento conductual y la toma de decisiones; y a nivel orbital, valor motivacional de los objetos, ¿no? Toma de decisiones. ¿Qué encontramos acá? El sistema de las divisiones dorsolateral, medial y orbital de la corteza prefrontal en primates y sus funciones principales. Una vista medial arriba, una vista lateral abajo. Las flechas blancas indican interconectividad anatómica entre esas regiones. Muy bien, puntual. A continuación, vamos ahora al texto, a las preguntas. De lo referido en la información brindada, se puede inferir que, ¿qué podemos deducir a partir de lo señalado? Se puede inferir que la corteza prefrontal es el cerebro ejecutivo porque integra información proveniente de las modalidades sensoriales. Sí integra información de la modalidad sensorial, pero eso no lo hace cerebro ejecutivo. En el enunciado nos habla de que es capaz de eso, pero no nos habla de la... El lóbulo frontal presenta mayor evolución a partir de nuevas conexiones entre las neuronas piramidales y ramificaciones dendríticas que le permitirían una mejor sinapsis, así como la corteza sensorial. Bien, en el enunciado que nos está señalando, las neuronas piramidales en esta corteza, se refiere a la del cerebro ejecutivo, tienen 23 veces más espinas dendríticas que las neuronas piramidales de la corteza sensorial. Más que 23 veces más. ¿Qué significa? Que las neuronas sensoriales. Significa entonces que no es la misma cantidad. ¿Y aquí qué nos está diciendo? O la misma proporción.
La corteza, el lóbulo frontal, presenta mayor evolución a partir de las neuronas, de las nuevas conexiones entre las neuronas piramidales y ramificaciones dendríticas que le permitiría mejor sinapsis, así como es igualdad que la corteza sensorial, pero en el enunciado nos dice que es 23 veces más ramificaciones dendríticas, por lo tanto no es lo mismo. Pues. Claro, no puede ser lo mismo, ¿ya? Entonces en el enunciado no nos está refiriendo acerca de ello. Claro, ahora, ¿qué implica? La explicación del por qué la manifestación emocional pueden ser reguladas conscientemente sería por la conexión que existe entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. Aquí nos estamos dando cuenta de que dice, la modalidad sensorial probablemente es el único lugar donde el cerebro, pero donde el tal fenómeno ocurre. Se conecta con las áreas corticales premotoras y las regiones límbicas. Al relacionarse con las regiones límbicas, estaría relacionado de alguna manera entonces con la regulación de las funciones emocionales, sí. Es más, parte de la corteza prefrontal la vemos acá, a nivel medial, y en la parte medial dice control autonómico y el control emocional. Esta parte podríamos deducir que es la que podría estar relacionada también pues con la región límbica, ¿no? Por la cual entonces se establece el control consciente de las emociones. Claro, entonces eso tendría que ver, bueno, sí estamos viendo que hubo la relación. La división dorsolateral permitiría la evaluación más compleja de los individuos para la solución de problemas, eludiendo así su carácter ejecutivo. El dorso lateral no estaría ejerciendo una forma de eludir. Eludir significa apartar o no considerar. El carácter ejecutivo, no, pues no. La corteza dorsolateral es parte de la corteza prefrontal y por lo tanto sí cumple funciones ejecutivas. Entonces esto no puede darse en este caso, ¿no? Alternativa, ¿cuál será? Alternativa letra C de casa. Alternativa C, letra C de casa. Muy bien, ahora sí, ¿no? 1 sería por lo tanto letra C. ¿Ya, muchachos? 1 sería entonces alternativa letra C. Vamos con el número 2. Se puede afirmar a partir del texto que la regulación de las emociones parte de la forma interconectada de las regiones dorsolateral y medial, coordinando las funciones ejecutivas con las motivacionales. La complejidad neurofuncional para determinar lo que deseamos o buscamos analizar en relación a nuestros objetivos compromete a todas nuestras regiones de la corteza frontal. El manejo de los afectos le corresponde a la región orbital, pues ésta evalúa las condiciones viscerales para la regulación de las emociones. El sistema adaptativo a nivel neurofisiológico se logra a partir de la interconectividad neuronal y las funciones que se presentan en relación al ajuste emocional a partir de las neuronas piramidales. Muy bien. Entonces, en base a eso, ¿qué es lo que podemos notar? Muchas de las cosas que estamos notando en este caso están relacionadas con el texto, sí, pero hay que ver una mejor interconectividad. Ya. Entonces, si hablamos de la primera, la regulación de las emociones parte de la forma interconectada de las regiones dorsolateral y medial, coordinando las funciones ejecutivas con las motivacionales. Ejecutivas con las motivacionales. Acá nos habla de la motivación y las funciones ejecutivas a nivel dorsolateral. Claro, pero solamente estas dos, la dorsolateral y por otro lado también la parte orbital, son las que tienen que ver dentro del campo de lo que va a hacer alusión, dentro de lo que va a hacer referencia en relación hacia el control de las expresiones del individuo. Bueno, pues no, claro. Entonces aquí hay un detalle, pues la regulación de las emociones parte de la forma interconectada solo, porque no hay otra cosa más que diga, de las regiones dorsal y medial, coordinando las funciones ejecutivas con las motivacionales. Pues no, claro, para la regulación de las emociones no correspondería a ello. Para la regulación de las emociones implican otros elementos más allí.
Claro, ¿no? Por otro lado, la complejidad neurofuncional para determinar lo que deseamos o buscamos alcanzar en relación a nuestros objetivos compromete a todas nuestras regiones de la corteza frontal. Ajá. El manejo de los afectos le corresponde a la región orbital, pues ésta evalúa las condiciones viscerales para la regulación de las emociones. Nos habla acerca de la regulación visceral, pero no nos dice de que eso tenga que ver con las emociones. Entonces, eso no estaría representándose, ¿no? El sistema adaptativo a nivel neurofisiológico se logra a partir de la interconectividad neuronal y las funciones que se presentan en relación al ajuste emocional a partir de las neuronas piramidales. A ver, las neuronas piramidales, ¿con qué elemento hacen alusión? Acá nos está señalando, ¿dónde está? Aquí. La complejidad de las funciones de la corteza prefrontal también se manifiestan a nivel celular, ya que las neuronas piramidales en esta corteza tienen 23 veces más las espinas dendríticas que las neuronas piramidales de la corteza sensorial. Pero en este caso está describiendo la complejidad de las funciones de la corteza prefrontal. Está describiendo la complejidad de las funciones de la corteza prefrontal, que se darían a partir de las neuronas piramidales que tendrían mayor espinas dendríticas, ¿verdad? Pero está hablando de la complejidad de la función de la corteza prefrontal, dice, ¿no? De la corteza prefrontal. Ahora dice, el sistema adaptativo a nivel neurofisiológico se logra a partir de la interconectividad neuronal y las funciones que se presentan en relación al ajuste emocional a partir de las neuronas piramidales. Aquí nos está hablando entonces de que el sistema adaptativo está relacionado con el ajuste emocional en el enunciado, pero no en el texto. En el texto no nos está diciendo de que la parte emocional tenga que ver con el hecho de poder generar o desarrollar nuestro sistema adaptativo. Claro, ¿no? Es más, que dependa eso de la interconexión o de la interconectividad neuronal y de las funciones que se presentan con el ajuste emocional a partir de las neuronas piramidales. En el enunciado tampoco nos señala cuál vendría a ser la participación de las neuronas piramidales. Bien, entonces en este caso relaciona varios elementos, pero no está señalando la concatenación del texto. Eso es lo que está pasando. Aquí de lo que estamos viendo más bien que sería que la complejidad neurofuncional para determinar lo que deseamos o buscamos alcanzar en relación a nuestros objetivos compromete a todas nuestras regiones. ¿Por qué? Porque acá en la imagen la vemos. Vemos que en la zona medial, toma de decisiones. Dorsolateral, toma de decisiones. Orbital, toma de decisiones. Entonces, a las finales, ¿qué pasa? Nuestras tres áreas estarían participando en cuanto a lo que es la toma de decisiones. La complejidad neurofuncional para determinar lo que deseamos o buscamos alcanzar en relación a nuestros objetivos, toma de decisiones, compromete en sí a todas nuestras regiones de la corteza frontal. Claro, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que estamos viendo, ¿no? Eso es lo que podemos deducir del enunciado. Aquí la alternativa entonces correcta vendría a llegar a ser alternativa letra B de bueno. Claro, eso es lo que va a pasar, ¿ya? A eso se refiere entonces, por supuesto, ¿ya, muchachos? Entonces, esto es justamente lo que estamos viendo en el enunciado. Y de ahí donde nosotros deducimos, obviamente, ¿no? Porque no está explícito, no es que nos está señalando eso, sino que a partir de la interconexión que estamos viendo, a partir de las flechas blancas que como lo señala en el enunciado, entonces vemos que guardan una relación, obviamente, para poder realizar funciones a raíz de eso, ¿ya? Alternativa entonces en el número 2, alternativa letra C de casa. Alternativa, perdón, letra B de bueno, ¿no? Alternativa letra B de bueno, ¿ya? Listo, sí, no sé si me pasó. Listo, muy bien, chicos. Bien, continuamos. Vamos con nuestro texto
en donde vamos a tener en cuenta a continuación la memoria de trabajo. Sí, sí, efectivamente. Vamos por acá, la memoria de trabajo. Ah, ya, entonces es importante activar nuestros saberes previos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a verlo a continuación. ¿Listo? Vamos a verlo por acá. Según Richardson, la expresión memoria de trabajo, fue empleada por primera vez por Meyer, Galanter y Prevance en 1960. Estos autores afirmaron que ese constructo se refería a un componente particular del sistema humano de procesamiento de información implicado en el control ejecutivo. Ajá, a mí me interesa esto, que está señalando que llega a participar en el control ejecutivo de la cognición y del comportamiento. Por su parte, el modelo de Atkinson y Shiffrin en 1968 postulaba tres estructuras de almacenamiento sensorial, AS, almacenamiento a corto plazo y almacenamiento de largo plazo, ¿ya? Entonces, en este caso, la memoria de trabajo sería el operador de la memoria a corto plazo para que la cual la llegaría a mantener y también la controlaría mediante el repaso. La memoria de trabajo sería el operador de la memoria de corto plazo, un aspecto muy importante a considerar, que mantendría y controlaría mediante el repaso. Ajá, entonces la memoria de corto plazo se va a encargar de eso. El flujo de la información procedente de o sea que la memoria de trabajo es el intermediario entre el almacén sensorial y el almacén de largo plazo. La estructura del almacén de corto plazo sería de naturaleza unitaria, puesto que al mismo tiempo que almacenaría información, actuaría como memoria de trabajo. Además, el almacén de corto plazo se basaría en una codificación acústica. Corto plazo es acústica, referido al sonido, a la repetición, a eso se refiere. ¿Bien? Mientras que el almacén de largo plazo presenta una codificación semántica. ¿A qué se refiere con una codificación semántica? Se refiere hacia el significado, ¿no? Lo que puede llegar a tener para nosotros entonces una relevancia, ¿no? Información significativa o simplemente significado de elementos o palabras, ¿ya? Muy bien, a continuación entonces vamos a lo siguiente, ¿no? Vamos a continuación de la siguiente manera. Listo, nos quedó claro entonces la memoria de trabajo y la memoria de corto plazo. En el texto está relacionando dos posturas teóricas, una la que se desarrolla en la década del 60 y por otro lado la del 68 con Atkinson y Shiffrin, ¿no? Eso es lo que está señalando, ¿no? Muy bien, a continuación vamos a continuación de la siguiente manera, ¿no? Vamos a verlo por aquí. ¿Qué pasó? Eso, chicos. ¿Qué están comentando? Una musiquita de fondo que me voy a poner despacito, Muy bien, entonces en este caso dice, de lo referido en el texto, ¿qué podemos llegar a encontrarnos? ¿Qué podemos llegar a deducir o a inferir? Dice, ¿no? La memoria de trabajo y de corto plazo son iguales, pero participan de manera diferente en el aprendizaje. ¿Son iguales? A ver, en el enunciado dice, la memoria de trabajo, dice, ¿no? La memoria de trabajo sería el operador de la memoria a corto plazo, ya que mantendría y controlaría mediante el repaso. Además, la memoria de corto plazo de trabajo fue una propuesta desarrollada en el 60 y la de corto plazo en el 68. Estamos hablando de modelos diferentes y que el primero, el de trabajo, sería el operador, aquel que conduce, aquel que actúa en relación a la memoria de corto plazo. Por lo tanto, no son iguales, pues. Claro, entonces, ¿qué va a suceder a partir de ello? Entonces, no corresponde, ¿no? Claro, es lo que estamos viendo en este caso. Entonces, de lo referido en el texto se puede inferir que la memoria de trabajo y de largo plazo son iguales. No, pues no son iguales, ¿no? En el enunciado no está ahí, pero participan de forma diferente en el aprendizaje. No. La memoria de trabajo, o de corto plazo, perdón, es más complejo y evolucionado, pues pertenece a una propuesta teórica posterior.
O sea, por ser una teoría posterior, porque se dio en el 68, ¿eso ya lo hace más complejo? No, no tiene nada que ver con eso. La memoria de trabajo y de corto plazo son diferentes, aunque funcionalmente guardan relación. Puede ser porque el de corto plazo dirige a la de largo, a la de corto plazo, ¿no? La de trabajo, perdón, dirige a la de corto plazo. Sí, puede estar relacionado también. La memoria de trabajo y de corto plazo presentan un mismo origen. En el texto no nos habla del origen, nos habla de las funciones, de que se encarga una, mediatiza una en relación a otro. Entonces, eso es lo que va a suceder. Ajá, ¿qué implicaría eso? La memoria de trabajo y de corto plazo son diferentes, aunque funcionalmente guardan una relación. Claro. 3. Alternativa, letra C de casa. Muy bien, jovencitos. Efectivamente, sería la número 3, letra C de casa. ¿Ya? Muy bien, excelente, muchachos. A ver, vamos a ver qué dice a continuación, ¿no? De acuerdo al texto, se puede inferir que si alguien busca recordar mucho mejor la clave de su tarjeta de débito empleando la fecha de cumpleaños de sus hijos, ajá, entonces, ¿qué va a suceder? Ojo que no nos está diciendo repetir, ¿eh? Claro, no se está refiriendo a repetir. No, nos está diciendo simplemente de que alguien para que se acuerde la fecha, perdón, el número o la clave de su tarjeta, bueno, pues para eso lo que hace es utilizar la flecha de cumpleaños de sus hijos. ¿Qué es eso? Eso que vendría a ser precisamente la manera como nosotros utilizamos nuestra codificación, pero no va a ser acústica, pues, ¿no? Sino sería semántica, porque tiene que ver con el significado. Excelente. Entonces, estaría recurriendo a codificación semántica para volver la información permanente. Claro, alternativa entonces será alternativa letra D de dado. ¿Ya? ¿Listo? ¿Por qué no sería la C? Dice, debería emplear codificación acústica, es lo que estamos diciendo. Aquí es lo que nos está refiriendo. La fecha de cumpleaños por sí misma ya tiene un significado. No solamente es un número, sino que el número se asocia a los hijos. Entonces, esto es significado. Acústica sería si es que la persona comienza a repetirlo sin sentido. Entonces, en este sentido, pues si lo repitiera nada más, por ejemplo, 23, 23, 12, 23, 12, 23, 12, 23, 12, eso sería acústico, simplemente. Pero acá no, lo está relacionando a algo que es significativo, que vendría a ser en este caso el cumpleaños de los hijos. Entonces eso ya implicaría significado semántico, el significado o representación semántica. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo se diferencia la memoria de trabajo de la memoria de corto plazo? Bueno, una primera diferencia es que son modelos teóricos que pertenecen a autores diferentes. Esa es la primera diferencia. La memoria de corto plazo es una propuesta de Atkinson y Shiffrin. Y la propuesta de la memoria de trabajo se va a llegar a desarrollar, en este caso, pues en la década del 60, ¿no? Claro, así es. Entonces son modelos diferentes, para empezar por ese lado. La segunda diferencia está en la función que tiene. La memoria de trabajo es más activa. Lo que hace es llegar a relacionar información, como vieron en el texto. Relaciona la información sensorial con la memoria de largo plazo. La relaciona, las asocia. Además que es activa, por eso se le llama también memoria operativa. Es la que utilizamos en el presente de manera activa. En cambio, la memoria de trabajo solamente tiene la característica de poder llegar a presentar la limitación de su almacenamiento. Solo entre 15 y 30 segundos y a lo mejor entre 5 y 9 dígitos. Y la información desaparece. Ya, ese es el modelo de Atkinson y Shiffrin. Entonces, la memoria de corto plazo nos señala sobre todo como parte de una modalidad de la memoria de almacenamiento recortado. Pero la memoria de trabajo nos refiere acerca de un tipo de memoria, pero que activa, que asocia, que relaciona, que integra información para poderla utilizar en el presente. ¿Bien? Esa es la diferencia entonces entre la memoria de trabajo y la memoria de corto plazo. ¿Cómo podemos entonces llegar a apreciar? ¿Ya? Muy bien, continuamos entonces porque el tiempo nos gana y se nos hace cortito. Vamos ahora a la siguiente, pregunta, ¿ya? Listo. Muy bien, vamos a ver entonces a partir de eso, ¿no?
Muy bien. Siento que ya voy a caer. Ah, uy, cuidado, un soldado por caer, no tengan mucho cuidado, chicos, no, para nada todavía, ¿no? Una estiradita, ahí está, ahí está. Ah, esa es la imagen diaria. Ahí está, por ejemplo, mi amigo Juan, ahí está, Juan está dando sus momentos, hay una estirada y seguimos, ahí está, por ejemplo, ¿no? Un masaje ahí, un masaje mental a lo Arias. Ahí está, correcto, muy bien. Listo, listo. Listo, excelente, chicos. Muy bien, no hay problema. Si se ponen de pie, ahí está su compañero, ¿no? Oye, qué curioso, ¿no? Ahí está. Sí, Juan. Ahí sale mi amigo Juancho. El super alias. Ahí sale Juancho. Juan con Goku, ¿qué sería, no? Juan Q. Ah, su macho igualito. Su macho, qué bravo, ¿eh? No sabía que mi amigo tenía bastante pulpa. Bien, vamos al número 5. Seguimos, vamos con el número 5, chicos. Vamos a seguir. Dice a continuación, ¿no? Muy bien. Para despertar. Grítelo para despertar, ¿no? Dice. Muy bien, excelente, ¿no? Claro, por supuesto, está muy bien, chicos. A ver, dice, Mónica muestra integridad anatómica absoluta de las cuerdas vocales y demás partes laringias. Sin embargo, minutos antes de que presente su exposición en su aula de clases, se queda afónica. Pese a ello, cuando ella ríe con fuerza, su voz es normal. Según el psicoanálisis, ¿qué afirmaciones serían incorrectas? Ah, entonces, ¿qué tenemos aquí? Un problema psíquico se ha convertido en un problema orgánico. Recuerden que están preguntando sobre la que no es incorrecta. Por si acaso lo voy a marcar como imagino ustedes hacen, ¿verdad? Listo, para detectar, obviamente, y no se lleguen a equivocar. Entonces, ahí está, lo están pidiendo lo incorrecto. Ahora, la primera sí tiene que ver, sí, pues no, la primera sí tiene que ver, ¿no? Claro. Claro, porque es lo incorrecto. Un problema psicológico, psíquico, se ha convertido en un problema orgánico, es cierto, pues. ¿Por qué? Porque un problema mental, que es el nerviosismo, qué sé yo, por otro lado, puede manifestarse eso luego a partir de cambios orgánicos, claro. Así es, eso es lo que va a llegar a suceder, ¿no? A partir de eso. El problema regulado por el ello no, pues no puede ser el ello, porque el ello es la que trabaja a partir del placer, el instinto, ¿no? No guarda relación con eso, ¿no? Disfunciones orgánicas pueden ser causadas por impulsos inconscientes. No, pues el eros y el tánatos no generaría esto, ¿no? La disfunción orgánica se podría generar por conflictos inconscientes, que esa es otra cosa. Claro, los conflictos, eso sí puede suceder. Ah, entonces en este caso los impulsos inconscientes no guardarían relación. ¿Cuál sería la alternativa entonces? La que no pertenecen, serían 2 y 3. Excelente, muchachos. Sería por lo tanto letra B de bueno. Alternativa, entonces, letra B de bueno. ¿Ya? Claro, muy bien. La que no pertenecen, ¿ah? Recuerden eso. ¿Ya? La 3 porque es incorrecta, estábamos diciendo porque los impulsos inconscientes no generan disfunciones orgánicas, sino los conflictos. Los conflictos inconscientes sí pueden generar distorsiones, alteraciones orgánicas. En cambio, los impulsos inconscientes no, como cuando hablamos acerca del eros o del tánatos. El eros y el tánatos, eso no podría darse, ¿no? ¿Listo? Eso es lo que va a pasar, ¿listo? Muy bien, chicos. Entonces, la alternativa 1, claro, cuando dice entonces, claro, un problema psíquico se ha convertido en un problema orgánico, eso sí puede suceder, claro. ¿Por qué? Porque lo psicológico se refiere a lo mental, pues lo psíquico es lo mental, lo emocional. Puede alterar lo emocional, lo afectivo, puede alterar la cognición, perdón, el orgánico, sí es cierto. Claro, sí va a alterar lo orgánico, pues, ¿no? Claro. Por ejemplo, la impotencia sexual, como diría Freud, ¿no? Claro, entonces esto puede ocurrir en una persona que esté en un alto nivel de estrés, eso es psíquico. Puede que no rinda adecuadamente dentro de la actividad sexual, claro, y le genera ¿qué? Impotencia sexual o incluso eyaculación precoz. Claro, eso también puede suceder, ¿no? Sí, claro, ¿no? Situaciones muy tristes, muy lamentables. Claro, ¿no? Es haber perdido pues una batalla. Entonces, de tal manera, pues que en este caso, eso se explicaría a partir de los sucesos de Freud, pues. Claro, por supuesto, ¿no? ¿Alguna recomendación? Ah, pues una recomendación, pues que nunca suceda de madrugada, pues. No, pues te agarra dormido. Entonces, como que no va a funcionar ahí.
Entonces una recomendación sería esa, ¿no? Claro, entonces la madrugada solamente para actividad intelectual. Claro, efectivamente, ¿no? Cuestiones mecánicas, no, eso ya después. En cualquier otro contexto. Pero de madrugada no es recomendable, no recomendable, ¿ya? Listo, muy bien, entonces chicos, a partir de eso, por eso entonces la primera sería, perdón, la primera sí es correcta y las dos últimas no, y como preguntan por las incorrectas, sería por ello alternativa letra B de bueno. Así es, muchachos, ¿ya? Listo, excelente, entonces continuamos ahora sí, muy bien, resuelta la situación. Listo, vámonos ahora por lo que viene, dice, José José es un joven que tuvo relaciones sexuales con una persona casada, oh wow, y ahora se siente culpable, se siente pecador y traidor a Dios. Bueno, pero nadie le va a quitar lo bailado. En las noches sufre de insomnio, le sudan las manos y no puede estar tranquilo. Al respecto, señale la alternativa incorrecta, ¿no? Entonces, José no lo hizo de madrugada, seguro. Entonces, de tal manera que al momento de salir ganador dice, ¿no? ¿Cuál es lo incorrecto? Ah, tengan cuidado acá, dice incorrecto. Allá, otra vez hay que estar alerta, ¿no? Aquí es donde deben de estar alerta, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuación. Se suelta esa hora. Listo, ¿cuál es lo incorrecto? El ello de José lo llevó a buscar el placer, claro, pues y para que no le importe si es casada o no, igualito es, ¿no? El ello no respeta, ¿no? El ello va con todo. Claro, por supuesto, el ello no tiene frenos, ¿no? Claro que sí. El superior ejerce su influencia por el sentimiento de culpa, claro, el superior le va a decir, pues, ¿qué has hecho? ¿Qué rayos has hecho? Es una persona casada. ¿Pero qué puedo hacer? Pues ahí aparece, ¿no? ¿Le generará el sentimiento de culpa? Sí, eso es cierto, sí, sí. El yo inconsciente de José busca manejar la situación mediante mecanismo de defensa. Bueno, en el texto no nos habla de ningún mecanismo de defensa, pues, ¿no? Porque un mecanismo de defensa sería negación, ¿no? Claro, no sería negación, pero acá no nos dice nada de eso, ¿no? La carne débil. ¿Qué es el superyo? Ah, el superyo es el componente de la personalidad que diría Freud, de la estructura de la personalidad que guarda relación con la parte normativa, las normas, las reglas, la parte moral, la que nos dice lo correcto o lo incorrecto. A eso se refiere. Ajá, eso es lo que va a pasar, ¿no? El ello es la parte instintiva, según Freud, la que nos lleva a los placeres, al deseo. A eso se refiere el ello, ¿no? El super yo es la parte moral y el yo es la parte que piensa antes de actuar. Claro, ¿no? Esas son las tres estructuras de la personalidad según Freud. Bien, eso correspondería, ¿no? Los conflictos psíquicos de José se pueden manifestar a través de respuestas fisiológicas, eso es cierto, claro, esto sí es diferente a lo que vimos anteriormente. Los conflictos psíquicos se pueden manifestar a través de respuestas fisiológicas, claro, por ejemplo acá, insomnio, pues. ¿Por qué? Por el sentimiento de culpa. Ah, entonces eso le genera cambios fisiológicos, por supuesto, ¿no? Claro, después que de ahí después viene el arrepentimiento, ¿no? Rayos, ¿qué hice? Pero, claro, ya aparece, pero ya está hecho, pues, ¿no? Claro, por supuesto, solamente ya queda en el archivo de las experiencias, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces, ¿qué implicaría? Pues el yo inconsciente, eso no corresponde, ¿no? Esto no corresponde porque no se está manifestando ningún tipo de mecanismo de defensa, ¿ya? Muy bien, eso es lo que va a suceder. Los impulsos vienen a ser instintos, los impulsos vienen a ser instintos, vienen a ser energía, como el eros y el tánatos. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que te va a motivar a comer? Pues justamente el hambre, ¿no? Ya, entonces en este caso eso está regido por el impulso de vida llamado eros. El eros, claro, ¿no? El tánatos es la que nos lleva a la destrucción, como por ejemplo las respuestas agresivas por celos. Claro, entonces ves a tu enamorado, por ejemplo, que llega a reaccionar pues coqueteando con una joven, entonces la joven ve esta escena y reacciona de manera impulsiva, ¿no? Claro, entonces lo mato. Ya esa es la parte del tánatos, pues, esa es la parte destructiva, ese es el impulso, esa es la energía que te lleva. Claro, entonces ahí agarras tu piedra sanmarquina y se la lanzas, pues, ¿no? Claro, entonces ahí aparece, estoy enamorado y aparece con el rostro de Cristian, ahí no, pues ¿qué ha pasado? ¿No? Claro, entonces eso ocurre, ¿no? Entonces agarra tu piedra sanmarquina y lo correteas tal vez con un ladrillo también.
Entonces, ahí eso es lo que te impulsa sería tu tánatos, pues, ¿no? Tu impulso de muerte, ¿no? Claro, sí, sí. Ustedes están mandando una ráfaga de capturas, ¿no? O sea, que ustedes tienen 1000 por segundo. Una captura de 1000 por segundo. Pero qué bravos son ustedes. Muy bien, sí, sí, ya veo ese. La que tienen ese mosquito dron, ¿no? Claro, así es. La que tiene. Ahí está el gato volador, ¿qué es eso? Entonces, de tal manera, el super gato. Hasta el Michi tiene tiene su captura, ¿no? O sea, qué bravos que son, ¿no? Active su nota, que estoy acá, estoy atrincherado ya como ustedes ya saben, debajo de mi cama con frazada y todo a oscuras, para que nadie me capture. Así es, muchachos. Listo, muy bien. Entonces, eso implicaría por eso a la alternativa letra C. Ese medio cuerpo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a mi compadre? Mi compadre Aria lo han sacado, pero un cuerpo equivón ahí. Listo, muy bien. Vamos ahora a nuestra siguiente entonces, ¿no? ¿Quién me anima? ¿Qué estoy hablando? ¿Quién llega a controlar a los mecanismos de defensa? Claro, eso buena pregunta. ¿Eso quién pertenece? Al yo. El yo inconsciente se encarga de eso. Claro, el yo inconsciente se encarga de controlar a los mecanismos de defensa. Pero en el texto no nos habla de los mecanismos de defensa. Claro, no hace alusión a ningún mecanismo de defensa. Claro, entonces en ese caso no podemos deducir que tenga que ver con ello. Ajá, de esa manera. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Un ejemplo de mecanismo de defensa, claro, pues cuando llegamos a hablar acerca de la negación, es un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando mentimos, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces un pequeño que golpea a su hermano y mamá se da cuenta, ¿no? Tú le pegaste a tu hermanito, yo no, entonces a pesar que sí le dio, ¿no? Es proyección, ¿no? Es atribuirle a otra persona. Amiga, debería de bajar un poquito de peso, ¿ah? Miren quién lo dice la amiga, ¿no? El burro hablando de orejas. ¿Por qué? Porque la amiga pues está también bastante subidita de peso. Entonces se lo dice cuando ella también está subida de peso. Y esa es una proyección, es un mecanismo de defensa, pues, ¿no? No quiere aceptar que en verdad pues las dos son una pokebola, ¿no? Claro, entonces no quiere aceptar eso, ¿no? Claro, ¿no? Entonces eso implicaría a partir de ello, ¿no? Sí, entonces para que se entienda, sí, son una de las tantas, ¿no? Porque hay más todavía, ¿no? Pero son una de las tantas mecanismos de defensa que se van a llegar a presentar a raíz de eso, ¿no? Claro, así es. Muy bien, chicos. Sí, pues efectivamente, tengo dos compañeras. Listo, seguimos. Ahora sí. Muy bien, vamos. Henry tiene mucha hambre. Se encuentra sentado frente a la comida recién servida y desea empezar a comer, ¿no? Eso tendría que ver mucho con el ego, pues, ¿no? El instinto de vida. Sin embargo, él es consciente que debe de controlar sus necesidades, pues aún debe de esperar a que terminen de servir a todos los invitados. Según Freud, el aspecto de la personalidad que se encarga de controlar y dirigir las necesidades de Henry es conocido como el mismo que se rige por el principio. ¿Cuál sería entonces allí? Si están hablando de llegar a controlar las necesidades, ¿cómo controlamos las necesidades? Bueno, de manera racional, claro. Y eso ahí aparecería el ámbito racional. Ahora, ¿qué vendría a ser? Dice, el aspecto, ¿qué controlaría? El aspecto, la personalidad. Henry es conocido como, ¿qué vendría a ser? Si es racional, no puede ser el yo inconsciente. Si es racional, es el yo consciente, porque piensa antes de actuar. Claro. Y ese se rige por el principio de realidad. Claro, muy bien, muchachos. Eso correspondería entonces, ¿no? Ajá. Muy bien, eso va a suceder entonces a raíz de ello, ¿no? Letras de grado. No hay problema, sí, esta hora sí vemos cosas que no son, ya, es parte de la parte de la experiencia, ¿no? No se preocupe, muchachos, ¿no? Todo comprensible, ¿no? Claro, así es. Claro, leemos, escuchamos cosas que ya no son así, a mí también me pasa, ¿no? Claro, por supuesto. Muy bien, chicos, seguimos, ¿no? Muy bien. ¿Por qué el aspecto no sería el inconsciente? Claro, pues porque aquí la persona lo que está señalando es dar cuenta de que tiene que esperar hasta que terminen de servir. Eso ya lo vuelve consciente, pues. Claro, ¿no? Eso ya lo vuelve consciente, ¿ya? Muy bien, eso es lo que va a suceder, ¿no? Ajá. Ernesto, después de una tomografía, se le descubre un tumor en la corteza cerebral señalando
el médico que lo atendió que posiblemente esto genere que Ernesto presente problemas en cuanto al registro de estímulos ambientales, sobre todo asociados al cuerpo. Ajá, estamos hablando acerca de registro. Estamos hablando del tema de sensación. Muy bien, estímulos ambientales, sobre todo asociados al cuerpo. De lo señalado, el tumor encontrado podría estar relacionado con qué parte. Muy bien, si estamos hablando de la sensación del cuerpo, eso se da con el lóbulo parietal y la corteza somatosensorial. Excelente, muchachos. Soma es cuerpo. Somatosensorial es la sensación del cuerpo, ¿no? Sí, eso sería, ¿no? Correcto, muy bien, correcto. El principio de realidad hace referencia a que la persona da cuenta de las cosas. Por ejemplo, que hace frío, hace calor. Eso tiene que ver con la parte del bioconsciente. ¿Ya? Muy bien. El principio de perfección, eso correspondería más bien hacia el super yo, la parte moral. Eso corresponde al super yo, a la parte moral. Claro, no es el principio de perfección, que es la que nos dicta hacer lo correcto, ¿no? Claro. El homúnculo de Penfield está relacionado con respecto más bien hacia el manejo o el control del mapeo del cuerpo, del registro del cuerpo. Claro, se refiere al mapeo o el registro del cuerpo, que también estaría pues formando parte del óvulo parietal, dentro del óvulo parietal. Claro, ¿no? Ah, ¿y por qué no podría llegar a ser la A? La A, por eso mismo, pues, porque el lóbulo parietal porque el homúnculo de Penfield está en el lóbulo parietal y acá dice temporal, por eso no puede ser, porque está en otra parte. Claro, en el parietal está la corteza somatosensorial y el homúnculo de Penfield, pues. Claro, en el parietal ambos, pero ahí nos refiere acerca del temporal, por eso es que no puede ser. Claro, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, continuamos entonces, vamos ahora hacia lo siguiente. Valeria es una niña que gusta siempre de cuentos antes de dormirse. En una ocasión leerá su mamá el cuento Cholito en los Andes, para que la niña pueda comprender la trama a un nivel simple y los personajes con sus cualidades, es porque da la participación de qué. Muy bien, tendría que ver con el área de Wernicke, ¿no? Porque permite la comprensión de lo narrado por la madre. Claro, el área de Wernicke, ¿no? Que es la que nos va a permitir el control, entonces, ¿no? Muy bien. Cerebro, copa, corazón, casa, muy bien. La gente. Excelente, eso significa que están funcionando bien. Número 10. Ramiro revisa las estrategias empleadas para comprender mejor el texto, como por ejemplo, ¿qué hace? Subrayar nombres, entrelazar ideas, asociar eventos, entre otras. Y se da cuenta de que no le permite comprender mejor. Y se da cuenta de que no le permite comprender mejor. Según la metacognición, ¿qué podría estar sucediendo? ¿Es el antes, el durante o el después? Bueno, acá estamos hablando del durante, pues no, porque está leyendo y se da cuenta de que no le está permitiendo comprender. Eso que vendría a ser el mecanismo de la supervisión, porque esto se da efectivamente durante. Muy bien. No puede ser evaluación, porque eso tendría que ver ya cuando compara los resultados con los objetivos. Claro, es ahí cuando compara los resultados con los objetivos. Claro, es al final. Luego de pasar por una evaluación, ¿no? O por un examen. Excelente, muchachos. 11. Para Lucía, de 27 años, cuando una relación de pareja se estructura de forma apropiada, considera necesario haber desarrollado confianza, autonomía, iniciativa, laboriosidad, identidad y elaborar la intimidad con el otro. Desde la perspectiva de Lucía se puede deducir entonces que para Erickson, si nos damos cuenta, confianza, autonomía, iniciativa y todo lo demás, tiene que ver con la superación de los, ahí está, ¿no? Claro, de los conflictos, ¿no? Que señalaba Erickson. Conflicto, confianza frente a desconfianza, autonomía frente a vergüenza, iniciativa frente a culpa, etc. El haber superado todo ello nos ayudaría a poder entonces desarrollarnos mucho mejor en una relación de pareja. Por lo tanto, las relaciones maduras de pareja implican entonces haber superado
en la adultez temprana los conflictos psicosociales anteriores, ¿no? Alternativa, entonces, alternativa, letra de edad, ¿ya? Alternativa, entonces, letra de edad. ¿Ya? Excelente, muy bien, muchachos, así es, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder, ¿no? Muy bien. Lo que pasa es que en el anterior, lo que pasa es que en el anterior dice, presentaría una disfunción cognitiva. Una disfunción cognitiva se refiere a una alteración, pero por el hecho de en la que no llegue a comprender, no significa que tenga una alteración mental, ¿no? Claro, ¿no? Por eso es que en el enunciado no nos señala nada más, no puede ser, es una patología tampoco, y además eso no corresponde a la perspectiva metacognitiva. Flavel no habla de eso. Claro, ¿no? Muy bien, continuamos por acá. Número 12. Número 12. Rodrigo está pasando un difícil momento en su vida. Desde que su esposa lo dejó, se ha dedicado a beber licor, no sale mucho y abandonó el trabajo. Hoy al llegar a casa lo encontraron debajo de la cama llorando, muy asustado. Afirmaba que la muerte lo persiguió, lo acechó por toda la casa y lo rozó con su guadaña. Solo consiguió ocultarse protegiéndose con el crucifijo de su abuelo ya fallecido. Basándonos en los procesos perceptivos, podemos afirmar entonces que ¿qué podría llegar a suceder? Bueno, pues en primer lugar hay algunos conceptos que están relacionados, pero no son lo mismo. Hay que aclarar eso, chicos. 1. Ilusión es lo mismo que una distorsión de la realidad. 2. Hablar acerca de una alucinación es lo mismo que una pseudopercepción. Son lo mismo, ¿ya? A continuación, ¿qué encontramos? No, pues lo que pasa es que acá dice, la muerte lo persiguió, lo acechó y lo rozó con su guadaña. Ya, pero eso no es una ilusión, pues. Eso tendría que ver con una alucinación. Claro. Entonces, ¿qué es lo mismo? Lo mismo es una alucinación. Una alucinación es lo mismo que una pseudopercepción. Son lo mismo. Son lo mismo. Entonces hay que tener cuidado. Vamos ahora. Entonces, acá dice, Rodrigo, una alucinación son manifestaciones distorsionadas. No, falso. No puede ser distorsionada. Eso no corresponde. Porque no es lo mismo una alucinación que una distorsión, porque la distorsión es una ilusión. Rodrigo expresa distorsiones a partir de las falsas percepciones. No, pues, una alucinación no te va a provocar una ilusión. Son dos cosas diferentes. Tampoco puede ser esto. Tenemos dos posibles alternativas. Claro, ¿no? La primera dice, Rodrigo ha desarrollado alucinaciones como alteración de la información representada en su mente. Como alteración de la información representada en su mente. O sea, se altera lo que está en su mente. No es una alteración de la información. Es percibir algo que no existe. Entonces, no se está alterando la información internamente. No, sino que la persona está captando algo que no existe al final. Claro, entonces eso no podría llegar a ser, pues. Entonces, ¿qué implicaría a partir de esto, no? Una pseudopercepción, no, al contrario, una pseudopercepción es sinónimo de una alucinación, porque es percibir algo que no existe. Claro. Entonces, Rodrigo ha sufrido de una pseudopercepción como manifestación de las alteraciones de la organización. ¿A qué se refiere? Se refiere pues hacia la percepción misma, pues, ¿no? Claro, a eso se refiere. Por supuesto. Entonces la alucinación es percibir algo que no existe. No es alterar algo que está en nuestra mente. Una imagen mental. No es alterar una imagen mental. No es alterar algo, sino es llegar a percibir, es llegar a formar la imagen de algo que no existe. A eso se refiere. Eso es lo que va a pasar. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces eso implicaría dentro de la letra C de casa. ¿Ya? Listo, excelente, muchachos, ¿no? Muy bien, entonces eso va a suceder. Bien, dejamos ahí esta parte, creo que nos continuamos en la siguiente sección, ¿verdad? Si no me equivoco, continuamos con nuestra siguiente sección. Ya, listo, muy bien.
De las claves que falten, ya nosotros le damos las claves o le doy las claves porque ya no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Ya, muchachos? Claro, así es. ¿Listo? Entonces ahí es donde vamos a encontrar todos esos aspectos. ¿Ya? Listo, listo. Claro, nos vemos entonces ahorita y después le doy las claves en la siguiente parte. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces vamos a la parte de filosofía. Voy a cerrar ya esta sección y nos vemos